Vamos a comenzar dando clases no tradicionales en este curso. Compañero Pablo se acaba de graduar. Bueno, no. Acaba de defender su tefía. Yo traigo otro sombrero. Nada más le falta la juramentación ante nosotros. Entonces hice una presentación bien bonita de tefía. Y la idea es de que, como ustedes tienen que eventualmente hacer un tefía, Ariel y yo nos podemos volver locos tratando de explicarles que es un tefía, pero es muy difícil de explicar en abstracto lo que ustedes tienen que visualizar en concreto. Entonces la idea, en toda universidad a los estudiantes se les obliga a ir a las defensas de los proyectos de investigación, pero porque somos estudiantes de tiempo completo. Ustedes son estudiantes de tiempo parcial y las defensas generalmente son en el día. Entonces, si yo les digo, por favor, vayan a las defensas del tefía porque es muy importante que asistan a por lo menos una defensa, logro que de toda la clase típicamente aparece uno o dos, pero no vienen. Entonces, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Y entonces lo que vamos a hacer es, la primera parte de la clase, él va a defender su tefía ante ustedes. Y entonces vamos a hablar de no solo de la defensa, sino que ustedes van a tener un espacio para preguntarle a él cómo llegó a este estado, qué obstáculos tuvo, cómo los enfrentó, cómo resolvió todos sus problemas de la vida, porque ustedes van a pasar por algo parecido. Entonces pregúntele no solo cosas de cómo lo hizo, porque partes fueron difíciles, sino en realidad cómo se sobrevive para hacer un tefía. ¿Qué? ¿Va a defender su tefía oficialmente? Sí, sí. A repetir la defensa. A repetir la defensa. Ya la defendió. Ya la defendió y ya pasó. Gracias a Dios. Yo sí vi una oficialmente. ¿Qué? Con razón. ¿Así? Así el semestre pasado. Sí. ¿Cómo es el resultado? O sea, uno la defiende y ahí mismo. Ahí mismo, lo que ocurre, el protocolo es muy sencillo. El estudiante se le da tanto tiempo, generalmente es 30 minutos para un tefía. Y los que han estado se dan cuenta que una vez que el pobre estudiante termina, todo el tribunal lo acribillamos preguntas. Y las preguntas a veces son fáciles y a veces no son tan fáciles y a veces suenan horriblemente difíciles. Y entre más difíciles sean las preguntas es porque sentimos que el estudiante tal vez tiene algunos vacíos. Si el tefía está muy bien, las preguntas van a ser sencillas y el estudiante no va a sufrir. Si el estudiante no se ha preparado suficientemente bien para llegar a la defensa, posiblemente va a sufrir un montón. Y nuestra obligación es que no sufra. Pero la calidad del tefía no se ve de antes en el documento. Ah, sí, claro. Sí, pero créanme que hay... Del tutor. Sí, el tutor a veces está abierto a oír sugerencias y mejorar el documento y a veces no tanto. Y a veces el estudiante no está tan dispuesto a oír a los profesores de previo y entonces los tiene que oír a posteriori, que es la forma más terrible. Yo les recomiendo a todos que hagan una predefensa. Claro, eso ayuda mucho. Ah, sí, usted le va a contar, usted sí hizo predefensa, ¿verdad? ¿Cuántas? Una nada más. Ah, le fue con suerte. ¿Por qué? Yo tengo estudiantes que han hecho hasta 8 predefensas con diferentes gentes para garantizarse que cuando se paran ahí, todo funcione muy bien. Entonces, vean que vamos a aprender con cosas prácticas, porque este curso, si no, es muy fácil. Redacta bien. Usted me va a decir, ¿cómo se redacta bien? Y ¿cómo le voy a explicar yo? No voy a dar un curso de castellano. Le voy a traer ejemplos de cosas que están bien redactadas y ejemplos de cosas que están mal redactadas. Y ahora vamos a aprender por ejemplo. ¿Sí? Vamos a aprender haciendo y vamos a aprender por ejemplo. Entonces, hoy es una clase de aprender escuchando un ejemplo concreto. ¿Okay? Y él lo va a grabar porque ahora estamos haciendo la práctica que las defensas que más nos gusten las dejamos grabadas para que los estudiantes las puedan ver. Bueno, aquí estoy dándole tiempo aquí al Windows, ¿verdad? No se la puede jugar.
Si quiere, si quiere nada más hable un poquito a ver si se escucha aquí nada más, como hablaría normalmente. Sí. Bueno, les voy adelantando un poquito lo que es el tema de la entrevista. Entonces, Listo. Bueno. ¿Solo esta o las dos? Así no lo veo a decir. ¿Tiene que ser esta? Y se ve bien. Necesito letras más hechas. Yo me voy a acercarme a la cámara. Bueno, buenas tardes. Este fue mi presentación, mi defensa de TEFIA. El tema es la caracterización del tráfico de dispositivos IoT usados en residencias. Fue la presentación que hice para el lunes 6 de agosto, hace poquito en realidad. Y avanzamos entonces con lo que es una agenda, la agenda de la presentación. Primero es un contexto de qué es lo que se va a ver por temas, para poder comprender un poco el desarrollo del tema, la justificación de la investigación, los objetivos, el trabajo relacionado, marco teórico, la metodología, cómo se logró realizar la investigación, los resultados obtenidos y por último las conclusiones. Entonces empezamos dando la definición de qué es IoT primero. Bueno, como pueden ver el dibujito, Internet de las cosas es lo que significa IoT, Internet of Things, del inglés, y se refiere en realidad no a una tecnología, sino a un concepto de interconexión de cualquier dispositivo a lo que es la red de Internet. Ahí, por ejemplo, en el dibujito podemos ver una bicicleta, un helicóptero, llaves, macetas, transporte, maquinaria, electrodomésticos, bombillos, en realidad cualquier cosa que tenga interconexión a Internet está basado dentro de lo que es este concepto. Entonces, ¿qué es un dispositivo IoT? En realidad hay muchas definiciones de lo que es un dispositivo IoT, pero acá yo les voy a mostrar una definición que es la que se utilizó en este trabajo para el desarrollo de la caracterización. Bueno, un dispositivo IoT es cualquier objeto normal con la capacidad de interconectarse a Internet, como ya lo decía, pero además se le da la capacidad a este dispositivo de responder a lo que son estímulos humanos como ambientales. Y esta definición se utilizó como base para lo que es el proyecto de tráfico de IoT a nivel residencial en Costa Rica, de privacidad, enfocado en lo que es privacidad y seguridad, que es un proyecto relacionado a este, que de hecho este le sirve como base para desarrollar una parte de sus objetivos. ¿Qué es un smartphone? Bueno, un smartphone es cualquier casa equipada con dispositivos electrónicos como por ejemplo televisores, videovigilancia, cuidado del adulto mayor, control de energía, temperatura, salud y alertas. Y lo particular es que se pueden controlar por medio de una computadora o cualquier dispositivo móvil que tengamos nosotros, ¿verdad? Esa es la idea, que nosotros mismos podamos controlar o monitorear estos dispositivos. Entonces aquí tenemos la pregunta que si IoT es un peligro. Bueno, normalmente la gente compra estos dispositivos, las camaritas, los dispositivos para el televisor, los Smart TV, pero no se preocupa mucho por el funcionamiento de cada uno de ellos. No nos preocupamos por saber qué información envían, hacia dónde la envían y cómo la envían, si la envían cifrada o no. Por ejemplo, está el caso de las cámaras de videovigilancia y un caso particular de unos señores europeos, adultos ya mayores, que instalaron un par de camaritas en su casa. Al final se terminaron dando cuenta que estaban siendo vistos por 70 países diferentes. Otro caso particular es el caso de este dispositivo Alexa, que lo que hace es recibir comandos de voz. Nosotros sabemos que es muy bonito, muy útil, puedo apagar una luz, puedo prender el televisor, puedo cambiar ciertas cosas, puedo poner música, pero no sabemos en realidad si este dispositivo nos está espiando, está grabando nuestras conversaciones, hacia dónde las envía
IoT, por ejemplo los televisores. Y el mismo Netflix me envía al usuario propuestas de las películas que son de mi interés. ¿Esto por qué? Porque ya tiene información de qué es lo que yo veo y a partir de ahí empieza a generar un perfil y que no sabemos con quién lo comparto. A modo de hipótesis del trabajo, pues claramente estos dispositivos van a tener información personal de cada uno de nosotros y no sabemos si se comparte o no se comparte, cómo se comparte, y fácilmente nos están espiando los fabricantes de estos dispositivos y evidentemente nos están quitando lo que es nuestra privacidad y por ende nuestra seguridad. Como problema, estos dispositivos tienen la capacidad de transferir datos a través de una red sin requerir ninguna acción por parte de nosotros. Esto claramente es un riesgo porque puede revelar nuestras identidades y patrones de comportamiento, que más adelante los vamos a ver. Y el problema en sí del trabajo es obtener una caracterización del tráfico de todos estos dispositivos, de los hogares costarricenses en realidad, para evidenciar las posibles vulnerabilidades y hasta violaciones a la privacidad de las personas, de los mismos usuarios. Esto es una pregunta que se le hizo a todos los proveedores de los dispositivos que utilicé en esta investigación. ¿Por qué mi dispositivo envía información? ¿Por qué se comunica con otros países? Cuando uno de los proveedores o fabricantes se dignó en contestar, fue justamente la semana antes de vender ya. Me dicen, no le puedo decir por qué o con qué IPs se comunica su dispositivo ni para qué, pero nada más sepa, esté tranquilo, que para un estudio que realiza el sistema central, nuestra empresa, para ver cuál es el uso general que se le da a estos dispositivos, para saber los hábitos de los clientes, para saber los horarios y tiempos de encendido que usted le da a sus equipos y el comportamiento en sí de las unidades. Qué bonito, ¿verdad? Me dicen, estamos cuidando su equipo, tranquilo. Y también me dicen, ¿cuál es el objetivo de esto? Desarrollar nuevos productos y darle un seguimiento del buen funcionamiento de su equipo. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Aquí es donde pensamos, sí, nos están cuidando, no pasa nada, pero mentira, nos están mintiendo. Aquí nos están diciendo, yo no le voy a compartir mi información, pero sí quiero su información de todo lo que usted hace gratis. Y yo pago por el dispositivo, pero no estoy cobrando por la información mía, les estoy regalando todo y además nos están mintiendo, porque ¿de qué les sirve a ellos saber cuáles son mis hábitos o cuáles son los tiempos de encendido para desarrollar nuevos productos? No tiene mucha relación. Entonces por ahí es donde va. Esta fue una de las respuestas más interesantes. El objetivo general fue caracterizar el flujo de información personal de los distintos dispositivos IoT del hogar con base en su tráfico de red. Aquí está la definición de caracterizar, que es tomada de la Real Academia Española. Es determinar los atributos peculiares de alguien o de algo de modo que claramente se distinga de los demás. Entonces eso es lo que vamos a tratar, esto es lo que hice en realidad en esta investigación, buscar una huella digital de cada uno de esos dispositivos que lo podamos identificar cuando vemos el patrón del tráfico, es decir, esto se comporta como una cámara o esto se comporta como un televisor, esto en realidad se comporta como un dispositivo de iluminación y además poder evidenciar aquí los distintos riesgos de privacidad asociados. Como objetivos específicos estaba identificar al menos 3 dispositivos para caracterizar, diseñar una interfaz que me permitiera capturar el tráfico de red de cada uno de estos dispositivos para continuar con mi siguiente objetivo, que es analizar ese tráfico y poder analizar ese tráfico en un contexto específico que les voy a explicar más adelante. Como trabajo relacionado, voy a explicar 3 artículos que fueron la base para este trabajo. En este artículo se hablaba del aseguramiento de las redes domésticas, por eso tenemos ahí una casita con un candado, ¿verdad?
Esta es la base de los 3 artículos que voy a explicar un poco. Me dicen que, bueno, se basaron en lo que es el uso de listas blancas para minimizar el riesgo de envío de información a sitios no autorizados. Entonces, lo que querían con esto es que cada uno de estos dispositivos se les agrega una lista blanca o reglas de acceso en realidad para ver si se le permite enviar información a esta IP, pero a esta otra IP no. Este artículo se trabajó con una captura de tráfico de 48 horas, nada más, 48 horas continuas de tráfico. Los autores son Nicolás de Marins y Rodrigo Fonseca de la Universidad de Brown de Estados Unidos. Esto fue en el 2017. El siguiente artículo que se utilizó, bueno, fue este, con este título, que habla de lo mismo, asegurar la red, en vez de buscar en realidad lo que es el artículo anterior, asegurar cada dispositivo. Este asegura más bien la red de todos los dispositivos. Y me dice que el uso de listas blancas o las reglas de acceso no son la mejor opción. En realidad, si un atacante, un hacker, quiere hackear mi cámara de video, pues, va a tener acceso a la cámara y por ende va a tener acceso a las listas blancas. Entonces se puede mapear ahí y puede hacer lo que quiera. Ya entonces se burla toda la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que hay que hacer es el uso de un dispositivo, un hardware en la misma red, que me proporcione esta seguridad para la seguridad de privacidad a toda la red de dispositivos IoT. Y un tercer artículo, el monitoreo de red IoT, habla prácticamente de lo mismo. Lo que me dice es que ocupamos un dispositivo intermedio en la red, un hardware también, que interconecta todos los dispositivos IoT, separándome la red general de mi casa de la red de todos los dispositivos IoT que yo tengo en mi casa, todas las cámaras, los televisores, bombillos, aire acondicionado, electrodomésticos, todo esto. Con la salvedad de que este equipo está monitoreando constantemente estos 3 aspectos: contraseñas predeterminadas, análisis de privacidad y detección de anomalías, y retroalimenta al usuario cuando detecta alguna anomalía en esos 3 aspectos para que el usuario pueda llegar y tomar acciones. O, por ejemplo, en el caso de contraseñas predeterminadas, se las modifica y le notifica al usuario del cambio de contraseña. Como marco teórico, sabemos que ya, bueno, estos dispositivos, como tienen conexión a internet, son cualquier objeto que conozcamos, tiene la aplicación en cualquiera de los puntos que están acá. Están en el hogar, están en el transporte público, bueno, en privado también, en la salud, en edificios de infraestructura, hasta las ciudades e industrias. El TEFIA se basó en lo que son hogar, nada más como lo decía el título. ¿Esto por qué? Porque son los más comunes, tienen un crecimiento descontrolado y además muy poca seguridad. Generalmente la gente compra su camarita, su televisor y lo conecta y no se preocupa por nada más. No se preocupa de si lo están viendo, si no lo están viendo, nada más ven y ya tengo la camarita instalada y puedo ver en mi casa y listo. Y para la caracterización se utilizó en realidad lo que son metadatos. No nos metimos con temas de cifrado ni de cifrado, porque en realidad no era el objetivo. Utilizamos lo que son metadatos, bueno, que esta es una de las definiciones, datos más allá de los datos. Se trata de información que describe el contenido en sí. Esta diapositiva estaba especialmente diseñada para mis papás que iban a iban a visitar la defensa del TEFIA, a ver, ¿verdad? Entonces, esta imagen la utilicé para explicarles a ellos más que todo, y ya ustedes saben muy bien qué son metadatos. Y entonces les explicaba que podemos tener esos 5 cuadernos, esos 5 folders, y en realidad no necesitamos saber qué contiene el primer folder rojo, porque ya sabemos que son matemáticas. Si ocupamos saber algo de inglés, no vamos a tocar esto, sino que vamos a buscar el cuaderno en inglés. Estas etiquetas, estos nombres, matemática, historia, inglés, son en sí los 2 metadatos. Y lo importante es que toda esta información no está encriptada. Por eso es que para la caracterización estamos usando
usamos acá lo que son los metadatos, y no nos complicamos con datos de los paquetes ya más encriptados. En realidad, lo que usamos fue la IP de origen y destino como metadato para la caracterización, y para aumentar un poco más lo que es esta caracterización y su resolución en sí, fue también utilizar el tamaño de los paquetes, los protocolos utilizados por estos dispositivos, protocolos de comunicación, nombres de dominios a los que hacían consultas, y además el tiempo cronológico de cada uno de esos paquetes. Y ahora sí, muy bien, les he dicho mucho de qué fue lo que hicimos, pero no les estoy contando nada de qué dispositivos utilizamos. Entonces esos son los dispositivos. Se utilizaron 5 dispositivos: una cámara de vigilancia, un monitor de bebés, que en realidad también es una cámara, un Smart TV, un Smartbox, que lo que es un dispositivo que se conecta a los televisores, que le permite tener cierta inteligencia a los televisores que no tienen inteligencia en la pantalla normal. Y además utilizó un dispositivo de iluminación que se llama, bueno, es un bombillo inteligente de la marca Philips, que le denominan Cube. ¿Por qué se utilizaron estos? Bueno, porque en la investigación que les decía que estaba relacionada con esta también, se hizo una encuesta en la cual arrojó como resultado que en Costa Rica los dispositivos con mayor penetración en los hogares costarricenses pertenecían a estas 3 áreas: lo que es seguridad, iluminación o infoentretenimiento, que también le podemos decir entretenimiento inteligente. Y ahora sí, ¿cómo formamos el laboratorio para poder capturar el tráfico acá? Se utilizó una computadora que le proporcionó la red a cada uno de estos dispositivos. Los primeros 4 se interconectaron por medio de Wi-Fi, y el último dispositivo, que fue el último que se incorporó al laboratorio, fue el de iluminación, que iba cableado por medio de Ethernet al servidor, y la comunicación entre el Hue, entre el puente Hue y los bombillos ya sí era de forma inalámbrica. El protocolo que utiliza se llama Zigbee Lite, pero eso no fue parte del alcance de la investigación, sino en sí el tráfico que pasaba por digamos así, a través de ese servidor que denominamos capturador. Las capturas de tráfico se extendieron de esa forma. Para la cámara de vigilancia FOSCAM se capturaron 29 días consecutivos, una cantidad de paquetes de mayor de 3 millones de paquetes. El BabyCam, que es el monitor de bebés, se capturó por 27 días, ahí conforme se iban agregando, ¿verdad?, cada uno de los dispositivos. Se lograron capturar alrededor de 1 millón de paquetes. El Smartbox, 16 días de captura, alrededor de medio millón de paquetes. El Smart TV, 19 días, con cantidad de 11 millones de paquetes, casi 12. Y el dispositivo de iluminación, que fue el que tuvo menos cantidad de días de captura, alrededor de 300.000 paquetes. ¿Qué herramientas se utilizaron en este TEFIA para poder hacer esa captura de tráfico y esa caracterización? Bueno, lo principal, Wireshark, que ya la mayoría lo conocen. Esta es la apariencia que tiene, más o menos. Esta es una captura de una traza del TEFIA. Además, se utilizó T-Shark, que son en realidad, bueno, de la misma familia, claramente. Nada más que Wireshark es la parte gráfica y T-Shark es la parte vía comandos o consola en entorno Linux. Esa es la apariencia, ¿verdad? Bueno, aquí con este proyector no se ve muy bien, pero sí es la consola de Linux. Por otro lado, se utilizó el Bash de Linux y scripts con AWK para poder, por medio de T-Shark y en conjunto con AWK, formar scripts que me permitieran extraer todos estos metadatos que les comentaba anteriormente. Bueno, esto es un ejemplo nada más para que se pueda apreciar cómo se ve un script, una línea en realidad de AWK. Es para procesar más que todo texto. Casi al final del TEFIA nos encontramos esta herramienta, el Package Analyzer. Funcionó muy bien en realidad para corroborar
los datos ya extraídos anteriormente. Es una interfaz gráfica que se le carga una traza, una captura, y me permite realizar ciertos gráficos dependiendo de unos filtros ya predeterminados. En este caso funcionó muy bien para revisar lo calculado con los protocolos. Y por último, se utilizó la herramienta PSPP de Linux. En realidad todas las herramientas utilizadas son gratuitas, excepto el Package Analyzer, pero la licencia de usuario normal permite utilizarla, entonces todo fue libre. Y esto se utilizó más que todo para el análisis descriptivo de los paquetes, del tráfico que se utilizó. Como eran cantidades de más de 1 millón, no podía utilizar Excel. Excel aguanta solo 1 millón de líneas. En cambio esta aguanta 30 millones de líneas. Fue utilizada más que todo para agilizar el tiempo. Se podía hacer a mano vía scripts también, pero me iba a tomar un poquito más de tiempo, y esta en realidad me proporcionaba gráficos directamente ya. Y gratuito. Entonces entramos en el tema de lo que fue la caracterización del tráfico. Ahora sí, lo primero que se analizó fue el tamaño de los paquetes. Aquí les pongo una llavecita como ejemplo, porque imaginemos que estos son los resultados, cada uno de estos puntos son los resultados de la cantidad de paquetes de la comunicación de estos dispositivos con sus respectivas frecuencias, sus amplitudes, ¿verdad? Si unimos esos puntos, lo que queremos formar o hacer la analogía es a esa misma llave, los mismos piquitos de esa llave, y en sí ya esto me va a identificar por sí solo cada uno de estos dispositivos. Si yo veo, por ejemplo, una curva como esta, muy similar, yo voy a decir, esto se comporta como la cámara Fosca. Si veo otra grafiquita como esta, voy a decir, esto se comporta como un bombillo inteligente. O esto voy a decir, esto es un televisor. La distribución de paquetes que se utilizó fue esta. Se nombraron por grupos desde la A hasta la J, y esta fue la longitud o los rangos de longitud de paquetes utilizados en el análisis. ¿Por qué esta distribución de paquetes? Por una razón muy simple. Wireshark los utiliza de esa manera. Entonces no íbamos a inventar algo más, ¿verdad? No vamos a ponernos a complicar análisis. Si ya esto lo usa como estándar Wireshark, entonces en esto lo basamos. La comunicación al exterior fue uno de los datos más curiosos también, bueno, que le gustó más a la gente. En sí lo que se hizo en este análisis fue revisar, por ejemplo, esta camarita, a qué otros países se comunican. No qué envía en sí, sino a dónde está enviando paquetes. Y esto para cada uno de los dispositivos, ¿verdad? También se utilizó el análisis por DNS, en este caso dos puntos. ¿Cuántos nombres o cuántas requests de nombres hace? Y la cantidad de requests en una hora que hace cada uno de los dispositivos. También se analizó el tráfico de subida y bajada, y que fue otro de los resultados importantes que tengo que mencionar. Y también importante decir que cada uno de estos análisis por sí solos pues no me aportan mucho a la caracterización por sí solos, pero por ejemplo yo puedo decir el televisor tiene mucho tráfico de bajada y poco de subida, pero hay otro dispositivo también que, por ejemplo, el de iluminación tiene, por decir un ejemplo nada más, tiene también mucho tráfico de bajada pero muy poco de subida, por ejemplo. Entonces si yo veo una gráfica, yo puedo decir esto se comporta como un televisor pero también como un bombillo. Entonces si sumamos las caracterizaciones anteriores de la cantidad de paquetes y también en los DNS, ya podemos ir viendo con mayor resolución el comportamiento o esa huella digital de cada uno de esos dispositivos, y poder decir, si vemos sus curvas similares, eso se comporta como la cámara o como el televisor. Y un último análisis que se utilizó fue protocolos de comunicación, y se basó en dos niveles, en lo que llamamos protocolos de primer nivel, transporte, y los protocolos de aplicación como segundo nivel. En el primer nivel nos basamos en lo que es TCP y UDP, y luego la aplicación de diferentes protocolos.
Aquí ya entrando en resultados, los tamaños de paquetes, así se comportó la camarita de seguridad, la Fosca. Podemos ver cómo tiene una gran cantidad de paquetes en la columna F y una ligera aparición acá en la columna C y en la columna D. En las demás tienen muy poco comportamiento, muy poca frecuencia de aparición de paquetes. Caso contrario, en la cámara del monitor de bebés, un comportamiento completamente diferente al dispositivo anterior. Aquí podemos recordar el ejemplo de la llave, ¿verdad? Esto me define por sí solo lo que es la camarita del monitor de bebés, y la gráfica anterior por sí sola me define lo que es la cámara de seguridad. El Smartbox, por otro lado, se comportó de esta manera. Y bueno, aquí es un caso particular. Vean muy bien la gráfica, bueno, las columnas en H, en C y en D. El dispositivo Smartbox pertenece a la misma categoría del Smart TV. Y vean que el comportamiento fue prácticamente el mismo, solo que estas dos columnas se intercambian en magnitudes prácticamente. Es la misma. Pues podemos decir que estos mismos dispositivos en la misma categoría tienen comportamientos muy similares en cantidad más bien en el uso de paquetes de esos tamaños. Y por último, el dispositivo de iluminación tuvo este comportamiento. Este fue único en su categoría, entonces no se pudo comparar con otro dispositivo. Así se muestran todas las gráficas juntas de todos los dispositivos. Luego la comunicación al exterior. La camarita Fosca se comunicó con todos estos puntitos en el mapa. Se pueden diferenciar claramente acá 3 áreas: Estados Unidos, Europa y China, y un puntito perdido por allá abajo que es Singapur. Con todos estos lugares se comunicó. El monitor de bebé se comportó un poquito más bueno, digamos. Se comunicó solo con 2 países, Estados Unidos y con Europa, bueno, Reino Unido. El Smartbox, muy parecido también, 2 grandes áreas, Estados Unidos y Europa. El televisor, vean cómo pobló Estados Unidos, ¿verdad? Ahí estamos mandándole mucha información a Estados Unidos y un poquito también ahí a Reino Unido. Y un punto perdido otra vez en Singapur. Igual que este, tiene un punto en Singapur, tiene un punto en Reino Unido y mucho en Estados Unidos. Y todas juntas se diferencian claramente esas 3 áreas: Estados Unidos, Europa, China y Singapur. Bueno, otro punto por acá para el Smart TV, lo que es Sudáfrica. Estamos mandando a Sudáfrica con el tele, digo yo. No sé. El análisis de DNS. En este caso, la camarita consultó solo 5 dominios y tuvo este comportamiento. Ven que la primera mitad de la gráfica es casi que lineal y la segunda mitad ya sí tiene sus curvitas. Bueno, esto primero fue un apagón que hubo, y este comportamiento de la primera mitad con respecto a la segunda es porque justamente el 17 de abril se activó lo que fue la detección de movimiento. Entonces podemos ver que aquí va tranquilo y después sí tiene mucho altibajo, ¿sí? Y voy a adelantar un poquito. El 24 de abril se ve un pico mayor, y eso fue debido a que había mucho más gente en la casa ese día. Y esto se propagó así para todos los dispositivos en el que fue este análisis. El monitor de bebés consultó solo 3 dominios, se sigue portando muy bien y tiene muy pocas consultas de DNS por hora, pero el mismo día 24 también tiene una elevación mucho mayor. El Smartbox consultó 12 dominios, aumentó un poquito su cantidad. Vemos que no estaba consultando tanto por hora, pero sí el día 24 igual eleva su cantidad de consultas. El televisor
Pasa igual que el Smartbox, pertenecen a la misma categoría, casi no consulta muchísimo, digamos, pero sí, más bien se mantiene un poquito estable y el mismo día 24 sube su gráfica. Y 16 dominios consultados. Aquí ya se van estableciendo esos patrones de los dispositivos. El dispositivo de iluminación consultó solo 5 dominios. Si bien es cierto, aquí no vemos un comportamiento como los otros, podemos ver que sí existe un patrón. Por ejemplo, aquí un piquito grande, un piquito mediano y un piquito pequeño. Eso se repite prácticamente para todos. En este caso, este dispositivo se capturó el tráfico en fechas diferentes a los dispositivos anteriores, entonces no concuerda con el 24 de abril porque está fuera de ese rango. Fue el último en agregarse al laboratorio. Con respecto al tráfico de subida y bajada de cada uno de los dispositivos, la cámara de video, de seguridad, perdón, se comportó de esa manera. Siempre el tráfico de subida fue mayor que el tráfico de bajada. Aquí se elimina el 24 de abril por la misma razón de las gráficas anteriores, simplemente porque el tráfico de subida era tan alto que esto prácticamente era una línea. Entonces se elimina ese día para que se pueda apreciar la gráfica acá. El caso del monitor de bebés también, el tráfico de subida siempre fue mucho mayor con respecto al tráfico de bajada. Vemos que el comportamiento del dispositivo anterior y en este caso es exactamente el mismo. Lo que contrasta con los dispositivos de entretenimiento inteligente, como lo que es el Smartbox. El tráfico de bajada siempre fue mayor que el tráfico de subida. Por eso les decía antes que cada uno de los puntos o análisis en la caracterización aportaba mucho a lo que era la caracterización en sí de esa huella digital de cada uno de sus dispositivos. Entonces, si tomamos los datos anteriores, con estos datos vamos sumando los datos de mayor resolución a esa caracterización que se quería. El Smart TV, igual que el dispositivo anterior, mucho tráfico de bajada y poco tráfico de subida. Y el dispositivo de iluminación, no esperábamos este resultado en realidad, y les comento que la pregunta que se hizo al principio en la motivación, en la parte de justificación, que me decía el fabricante, que no me decía nada de por qué las IPs, pero que sí me decía que era porque me están monitoreando, me están vigilando, ¿verdad? Es este dispositivo. Y aquí podemos ver muy poco tráfico de bajada, pero estamos entregándoles toda la información a ellos. Y los protocolos de comunicación, esto lo voy a pasar un poquito más rápido en realidad, ya se nos está haciendo más tarde. Los dos análisis, el primer nivel y el segundo nivel, mucho tráfico UDP para lo que fue la cámara de seguridad, que se dividió así. Un 99% del tráfico UDP fue HTTP y por otro lado un 88% del tráfico fue SCP, el Secure Copy, ¿verdad? Aquí podemos decir, bueno, está bien, el TCP fue poquito, fue un poquito más del 1%, pero ¿de qué estoy copiando? ¿O qué me están copiando? Al decir es una cámara, pues que me están copiando imágenes de mi casa, estoy subiendo imágenes, pues que me están viendo. El Babycam, el monitor, se comportó diferente, utilizó más bien TCP en su mayoría y un 7% de UDP. El tráfico a segundo nivel se comportó de esta manera. El Smartbox generalmente utilizó UDP que la primera y un poco porcentaje de TCP, pero mayor, un 22%. De la parte UDP, un 99.9% fue HTTPS y de la parte TCP también fue HTTPS en su mayoría, 98%. El Smart TV, el 99% de su comunicación fue TCP, prácticamente no utilizó UDP,
pero igual el poquito tráfico que había, ese 0.04%, se pudo separar en el protocolo SSDP, que es propio de los dispositivos IoT. Y la gran cantidad del tráfico TCP se separó en lo que es HTTP y HTTPS, un 99% para HTTP. Para el dispositivo de iluminación, un 80% de UDP contra un 17% de TCP. Ahí vemos un poquito de y en segundo nivel, el mismo protocolo SSDP, y en TCP vemos HTTPS un 65% y HTTP un 34%. Como resumen de resultados, está esta tablita. No sé si notan algo que no hablé, que en realidad no se incluyó en lo que fue la caracterización en sí, pero fue el país de procedencia de cada uno de los dispositivos. Aquí lo que estamos mostrando son las grafiquitas aquellas, si recuerdan la llave, el ejemplo de la llave. Entonces un 11% en la agrupación C, no sé si recuerdan también la tabla de rangos de los paquetes. Así fue como se comportaron cada uno de ellos, pero aquí hubo algo interesante por lo que se pone el país de procedencia. Los dispositivos provenientes de China, fueron dos de ahí, fueron los que tuvieron mayor comunicación con países al exterior. La cámara Foscam con 11 países y el Smartbox con 10 países. Los demás, la camarita del monitor de bebé se portó bastante bien, solo con 2 países. El Smart TV también con 3 y el dispositivo de iluminación Hue con 3 países. Los mal portados, digamos así, fueron los países de China. Entonces ya saben, si van a comprarse una camarita, mejor que no sea china. Si quieren que no los estén viendo, ¿verdad? Si ya son exhibicionistas, pues ya pueden comprarse la camarita en China. Digo, de fabricar en China. También acá, el dispositivo, bueno, los dispositivos de seguridad, estos dos, el Foscam y el Betacam, tuvieron una cantidad de dominios relativamente pequeños, 5 y 3, y con consultas bastante altas, 127 con request de DNS por hora y 108 acá, lo que se diferencia también con los dispositivos de infoentretenimiento, que tienen mayor cantidad de dominios, como 12 y 16, pero mantienen una cantidad de consultas relativamente baja, son 7 y 55, ¿verdad? El dispositivo Hue se comportó como intermedio entre ambas agrupaciones, teniendo pocos dominios en este caso y pocas consultas de DNS por hora. Con respecto al tráfico de subida, los dispositivos de seguridad tienen mayor cantidad de tráfico de uplink, de subida, con respecto al tráfico de bajada, ¿verdad? Estos dos dispositivos se comportan igual, los siguientes dos se comportan igual, mayor tráfico de bajada, y el dispositivo de iluminación, en este caso, se comportó como un dispositivo de seguridad. Por eso les decía que cada uno de estos análisis ayudan contribuyen a mejorar esta resolución en lo que es la caracterización. Si nos quedamos solo con esto, no podemos diferenciar entre las cámaras y la iluminación. Pero si le sumamos por ejemplo, los paquetes, ya sí podemos empezar a diferenciar cada uno de esos dispositivos y generar esa huella de la caracterización del tráfico. Y bueno, también están los resultados con respecto a los protocolos. Y vamos avanzando a las conclusiones. Los 3 objetivos específicos se cumplieron en su totalidad. Encontramos lo que les decía, que el país de origen se relaciona con la cantidad de países contactados. El país de origen del dispositivo, del fabricante, se relaciona con la cantidad de países. Supongo yo aquí que dispositivos como el Hue de Philips y Samsung tienen mejores estándares o mejores procesos que cualquier otro dispositivo como el Foscam, que fue creado en China. Se logra demostrar riesgos de privacidad asociados a los dispositivos IoT.
Y el tráfico de subida y bajada y la cantidad de consultas DNS tienen estrecha relación con los patrones de comportamiento de las personas. ¿Recuerdan? La gráfica les decía que la primera mitad estaba más planita y la segunda mitad tenía esas curvitas. Eso fue cuando se activó la detección de movimiento en la casa. Y las curvitas eran el tiempo del día. Entonces, normalmente en mi casa habían 2 personas, yo salía normalmente tipo 6:20, llegaba una señora a cuidar a mi bebé, mi amigo, no es un bebé ya, y se podía ver ese comportamiento. Durante el día había un poco de gente y bajaba en la noche. Durante el día otra vez se volvió a levantar la curvita. Entonces esto lo que me está diciendo es, hay gente en la casa, por eso hay riesgos de privacidad. ¿Qué pasó el 24 de abril? Subía la curva, había mucho más gente. Eso se propagó a todos los dispositivos con respecto a DNS. Entonces podemos decir que las consultas DNS, la cantidad de consultas, está estrechamente relacionado a la cantidad de personas que hay en la casa. Si no hay nadie, pues se mantiene tranquilo. Si empiezas a llegar gente, podemos ver los cambios en la gráfica. Y además, no está aquí en la presentación por cuestiones de tiempo. Aquí, como estamos un poco más libres, sí lo puedo explicar. El tráfico de subida y bajada fue un caso particular para el televisor, que de hecho nos ayudó en la casa a tomar decisiones. Con respecto al televisor, se podía ver todo el patrón de comportamiento de la casa. Como les decía, yo salía normalmente a las 6:20 de mi casa con mi esposa, llegaba una señora a cuidar a mi bebé y pasaban todo el día. Normalmente vamos llegando a la casa tipo, bueno, mi esposa llegaba por ahí a las 4, yo por ahí a las 5 o 5:15, y en este caso se pudo generar una tabla donde se podía ver todo este comportamiento. Yo salía a las 6:20 y el televisor empezaba a tener tráfico de subida a partir de las 6, perdón, tráfico de bajada a partir de las 6. Duraba desde las 6 hasta las 9 aproximadamente, con datos de bajada presentes. Después a las 9, de 9 a 11, de 9 a 12 aproximadamente, 0 datos de bajada, que era que mi hijo salía a jugar. Ahí a los alrededores, había una cancha, había un parquecito, entonces salían a jugar. Aproximadamente entre 11 y 12 les decía, otra vez tráfico de bajada en el televisor hasta aproximadamente la 1, que era entonces la hora de almuerzo, y después a la 1 la siesta que hacía mi hijo, y aproximadamente a las 3, que era cuando se despertaba, otra vez tráfico de bajada en el televisor, hasta aproximadamente las 5, que ya estábamos dispuestos y yo en la casa. Entonces, ¿qué evidenciaba aquí? El televisor, en este caso, de que se está usando el televisor, hay gente en la casa. ¿Y qué fue la decisión que nosotros tomamos? Mi hijo lo tiene viendo tele todo el día. Todo el día estaba viendo teles, solo en los rangos que dormía o que estaba fuera de la casa jugando, no se estaba usando el televisor. Y como dato curioso, les comentaba que a los profesores, mi hijo está en un kinder, ¿verdad? Ya no lo está cuidando en la casa. Para tenerlo, para pagar que vea tele, pago que esté en el kinder. Como trabajo futuro, se propone en este mismo experimento bloquear las IPs de comunicación al exterior de cada uno de estos dispositivos para registrar el comportamiento de la cámara, por ejemplo. Si yo le bloqueo la comunicación hacia todo Europa, ¿qué pasa? Si deja de funcionar el dispositivo en sí, se vuelve loco o qué. Es para el trabajo futuro. También se propone un experimento más, el comportamiento de quitar el internet. El dispositivo sigue conectado a la red, pero no tenga salida de internet para ver su comportamiento. Y un análisis más que sería analizar la posición relativa de los paquetes ante diferentes estímulos. Se analizaron la frecuencia de paquetes según un rango de longitud, pero no en sí la posición relativa. Por ejemplo, si viene un DNS request en este momento, qué viene después o qué viene antes, sería algo más o menos así. Bueno, todos son propuestas, ¿verdad?, que se pueden desarrollar. También proporcionar la seguridad a la red por medio de hardware, pero bueno, similar a lo que proponían en
reproducir este mismo experimento, pero enfocándonos solo en un área. Por ejemplo, vamos a caracterizar cámaras de seguridad. Pongamos 4 cámaras en esta aula de diferentes marcas que estén viendo o enfocando exactamente la misma escena para analizar sus comportamientos, si se comportan igual, si tienen sus diferencias. Porque en el trabajo que yo desarrollé tenía la cámara del monitor de bebés en el cuarto de mi hijo, pero la cámara de seguridad en la sala de la casa, que podía haber mucho más áreas. Entonces esto nos puede llevar a ciertas diferencias. Es una de las propuestas que estoy dando. Entonces, igual, si vamos a analizar los smartbox, pongamos un smartbox de Android, por ejemplo, ese es el que se está utilizando de Android. Podemos utilizar el de Apple, el TV, podemos utilizar también Google Chromecast 3, varios dispositivos de su propia categoría para poder ver si hay alguna diferencia entre cada uno de ellos. Llegamos a la sección de preguntas, que no sé si la vamos a hacer aquí. Pero, bueno, sí, en realidad sí. Pero mientras tanto le muestro los créditos, ¿verdad? Para que vayamos Sí. nada más ahí. Bueno, agradecimientos a los profesores, a la directora que me ayudó bastante también, a ciertos profesores que me dieron cursos que en realidad no me aportaron en esta teoría, pero sí en el desarrollo como persona para hacer las cosas bien, digámoslo así. Bueno, y esa fue la dedicatoria también. ¿Puede echarse un poquito para atrás? Vamos a vean la parte. En realidad es casi la misma en todos los trabajos de investigación. Estoy diciendo solo tesis, tesis de maestría académica, tesis de doctorado. Generalmente esos elementos son elementos que están en común. Lo que puede ocurrir es que estén en desorden, porque siempre preguntan, ¿y en qué orden vamos? En el orden que a usted les sirva más explicar las cosas. Porque parte de lo que es interesante de esto es que él está trabajando en un tema relativamente árido. Vea que lo explicó bastante fácil de entender para todos nosotros. Entonces, un TEFIA tiene la característica que no importa qué objetos de estudio estés haciendo y lo complicados que sean esos objetos de estudio, tenés que pasarlo a un lenguaje que la audiencia como nosotros la podamos entender. ¿Y qué es la audiencia como nosotros? Gente que tiene un conocimiento de computación razonable, pero que no son expertos en el área en ningún área en particular. Entonces, hay una serie de elementos, hay un contexto donde se explica más o menos dónde estoy tratando de investigar o cuál es el tipo de problema que estoy tratando de enfrentar, y es bien importante porque se me permite entrar en la justificación de por qué esto que yo estoy tratando de investigar es importante y para qué. Luego viene una serie de objetivos, y aquí vamos a pasar toda una clase o tal vez 2 clases tratando de redactar objetivos. Son de las cosas más complicadas. Vean que ustedes están viendo la solución final, pero no están viendo la propuesta. Están viendo apenas lo que ya hizo, pero para llegar a lo que hizo, ahora le vamos a preguntar cuánto tiempo duró en hacer esas cosas, en las etapas. Luego tiene algo de trabajo relacionado, él tiene que enmarcar su investigación en el contexto de las investigaciones que están haciendo otras personas, como para demostrar que esto es en algún sentido novedoso. Luego viene un marco teórico, que es explicar los conceptos que todo el mundo necesita entender para poderle seguir la pista de lo que está haciendo. Y luego, él en particular hace bastante énfasis en la metodología, pasó un montón de rato diciendo cómo lo iba a hacer, qué iba a utilizar, cómo lo iba a medir, por qué lo iba a hacer así. Y finalmente nos da resultados y algo de conclusiones. Todo trabajo de TEFIA, de investigación, tiene que tener esos elementos. Los puede intercalar. Por ejemplo, a veces uno comienza casi con el contexto y el marco teórico para poder después explicar por qué lo uno es importante, porque el marco teórico a veces asume que la gente no me va a entender si yo no le explico los conceptos, o a veces comienzo con el trabajo relacionado y digo, mire, y fulanito dice que esta investigación es muy importante y nadie la ha hecho. Y entonces lo que se vuelve importante es el trabajo relacionado. Entonces, vean que ustedes en el transcurso se van a ir dando cuenta de cuál es el orden más
más apropiado para su tema en especial. Pero ahora le vamos a preguntar a él sobre el proceso, porque a ustedes les interesa cómo es que él llegó a este punto. Cuéntenos, ¿cuándo comenzó la maestría? La fecha exacta no me acuerdo, sinceramente, cuando empecé. Pero duré bastante, porque yo empecé con cursos de nivelatorios. Yo vengo de ingeniería eléctrica, aquí mismo me lo sé. Entonces empecé con cursos nivelatorios, me llevé como 2 años en eso. Sí, entonces lleva mucho. Luego empecé con una maestría, me alejé 2 años, la separé 2 años por mi hijo, ¿verdad? Que nació. Mi esposa tuvo un embarazo un poquito complicado, entonces ahí estuve mejor separado 2 años. Luego ya cuando volví ya estaba con la aguja caída, como dicen ustedes, y tuve que empezar a acelerar todo ahí. ¿Te alejaste cuando ya habías terminado los cursos? No, me quedaban cursos todavía. ¿En qué momento te inspiraste para este tema? Ya cuando volví la segunda parte de la maestría, tenía que llegar a hacer cursos y buscar tema también. Entonces empecé a buscar con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, con mis ex jefes. Y uno de mis ex jefes me dio la idea de dispositivos IoT. Me dice, esto es muy nuevo, nada más había que definir qué era. Yo estaba contra el tiempo y no podía ni ¿Qué pensar. significa estar contratiempo? Para que ellos entiendan qué es estar contratiempo. Que tenemos un límite de tiempo para terminar los cursos y la defensa del final. Tienen 4 años, desde el momento que llevan el primer curso, no de nivelación, tienen 4 años para tener el tema de FIA aceptado en el comité y bueno, una pequeña propuesta aceptada para que le extienda 1 año más. Si a los 4 años no llegan a tener eso, se separan a los 4 años. Y si les extienden 1 año más y a los 5 años no llegan a defender, pierden la posibilidad de graduarse. De hecho, yo definí mi tema primero con Gabriela Barrano, que es una profesora de guía. Una vez entregado el tema y aceptado, pues me extendieron el año en la maestría. Y mi límite para presentar la defensa era el 10 de agosto y yo defendí el 6. Entonces fue bastante contratiempo, pero al final muy satisfactorio en realidad. De hecho, estuve pensando retirar la maestría en esos 2 años que me alejé, pero me faltaba ya tan poquito, decía yo, 4 cursos, 3 cursos me faltaban, que no valía la pena. Y seguí, de hecho. No, bueno, dejar las cosas tiradas. Se logró, con mucho esfuerzo, pero se logró. ¿Cuántas horas por semana? El último semestre que tenía disponible para avanzar con este trabajo, pues avancé todas las noches, aproximadamente de 9 de la noche a medianoche, 1 de la mañana, 2, dependiendo de cómo estuviera. Por limitaciones en mi casa, y con mi hijo no puedo trabajar, ¿verdad? Porque lo que quiere es que vaya a jugar con él, de que llegaba al trabajo, de entretenerlo un poco, jugar, la familia, y después la U, entonces más o menos de 9 de la noche a lo que aguantaba el cuerpo. ¿Y que en cuál parte de la investigación en general fue la que enfrentó más retos? Sí, la definición del capturador fue lo que más me costó. ¿Sí? Por eso seguramente le dediqué un poco más de tiempo a explicarlo. Y además de este, tuvo otros temas para pensar durante el tiempo. Sí, salió el tema también de algo con patrones, que también me gusta. De hecho, cuando yo iba a hacer mi tesis de licenciatura en ingeniería eléctrica, estaba en el tema de patrones. ¿Y por qué este sí y los otros no? ¿Perdón? ¿Por qué este sí y los otros no? ¿Cómo lo discriminó? Ah, ok. Simplemente me gustó el tema de IoT y tuve la facilidad de encontrarle a la profe Gabriela Barrano que quería desarrollar con esto, porque ya tenían un proyecto definido. Entonces, por ahí me colé. Y fue muy bueno el tema, me gustó. Sería bueno continuarlo. No,
No, de hecho el proyecto sigue. ¿Qué te costó más? El análisis de datos. Sí. ¿Te costó eso más que definir la propuesta? Ah, bueno. ¡Ah! Ok. Me extrañaba. Sí, la propuesta sí fue lo más difícil. Buscar ese tema, buscar el profesor, pero no sé, tuve la bendición de Dios que todos los astros se me alinearon y todo me llegó, tanto la profesora Gabriel como mi profesora guía también. Luego se modificaron un poco las cosas, terminé con otro profesor guía. Bueno, casi con 2 profesores guía terminé. Sí, pero sí es cierto, la propuesta es una de las cosas más importantes y más complicadas. Y muy importante definir bien los objetivos, porque eso es lo que delimita el alcance de su trabajo. Eso es el contrato. Sí, el contrato. Y en la defensa, ¿a qué tipo de preguntas te enfrentaste? Ya me hicieron buenas preguntas. Llegó Vladimir, me hizo una pregunta muy buena que sí me quedé ahí como pensando. Me dijo, Vladimir, ¿cuántos días cree usted que son? O usted ¿con cuántos días puede definir usted si hay gente o no en la casa? Y yo dije, sí, ¿con cuánto? Y con el tiempo que yo ya tengo, digamos, con la experiencia que adquirí con este trabajo, yo le puedo decir, con un día ya yo sé si hay alguien en la casa o no. Fácil con las consultas de DNS, ¿verdad? Fácil con el tráfico de subida y bajar. Ahí ya no puede terminar. ¿Y cuántos días son importantes, me dice, para ese análisis? En ese momento uno se pone muy nervioso y no sabe qué responder a veces. Muy importante, siempre hay que aparentar. Nunca el brazo a torcer. Como decía un profesor que sabe de ingeniería, es mejor aparentar que sabe que dar todo el color que no sabe nada. Usted es el que sabe que está ahí disponible. Pero si no sabe del todo, mejor no batear. Decía mi profesor, los ingenieros no se equivocan. Pero bueno, No. es cierto, Mi no hay que visión batear. es que si realmente no sabe, es mejor decir no sé, porque si no lo destruyen. Sí. Porque el que está preguntando si sabe. ¿Y qué tanto juega eso? No hay que batear, pero hay que hablar con propiedades. Exacto. No sé con los datos en este momento. Una cosa así. Sí, una cosa así, como diciendo, mire, está muy interesante, yo contemplé este otro factor, sin embargo, es que usted me plantea, no lo había considerado, porque si no saben del todo, mejor, créame que el que está preguntando sabe. Y tener muy claros los límites o los alcances de su investigación, porque le van a preguntar por cosas más allá. Y sí, me preguntan, sí, ¿por qué no utilizó tal cosa? ¿O por qué no analizó tal otra? Y uno se puede quedar diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no lo definía así en mi investigación. Yo dije que mi investigación era de esta manera. Lo que usted me dice es muy interesante y puede ser aplicado a trabajo futuro, pero en el alcance de mi trabajo llegué hasta aquí. Eso fue lo que se definieron mis objetivos. Con respecto a eso, mencionó que seleccionó 3 tipos de dispositivos. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 2 y por qué no 10? ¿Quién le dice a usted si sí, basta con 3 o hay que meterle más? Por limitante nada más. Sí, pero el que le acepta que sean solo 3 es el comité. El director de tesis dice, bueno, ya con 3 es suficiente. O le va a decir, no, mire, con 3 no le va a creer, use por lo menos 5. O más bien no se embarque, no use 3, use solo 2, que ya es mucho trabajo. Ese es el problema del comité. Sí. En mi objetivo general, bien específico, yo puse que al menos 3 objetivos. Aquí ya casi. Sí, pero eso fue negociado con su director de tesis, su directora de tesis. Sí, al menos 3 dispositivos. O sea, podemos tener 3 dispositivos de esas 3 áreas. ¿Por qué las 3 áreas? También porque fue el resultado de una encuesta que se hizo en ese trabajo relacionado. Al menos 3, que logramos utilizar 5. Estamos bien con el objetivo. ¿Por qué no más? Porque hay que comprarlos. Sí, de hecho, compramos el de iluminación. Y bueno, los bombillitos inteligentes costaron 60,000 colones. La cámara, gracias a Dios, la tenía. Prácticamente de todo lo tenía. Tenía la cámara, tenía el televisor, tenía el Smartbox. Los bombillitos se compraron.
y el monitor de bebés, que recién había nacido mi bebé, ¿verdad? Entonces también está. Una vez que usted eligió dispositivos IoT, ¿cómo planteó, digamos, la problemática? Porque, o sea, dispositivos IoT, ok, sí, eso. ¿Cómo define usted qué va a investigar y qué es lo que la problemática que les va a dar? ¿Entienden? Sí, creo que sí. ¿Cómo definir esa caracterización? Exactamente. Ok. Había un grupo, bueno, hay un grupo de investigación que es el trabajo relacionado de la investigación que tiene Gabriela Barrantes, que se formó como una comisión, algo así. Entonces, habían 3 personas encargadas de ese proyecto y yo de colado, porque estaba en esta actividad. Ahí discutimos qué analizar, qué caracterizar y cómo, por ejemplo. Entonces, ahí yo propuse, bueno, más bien fue el profesor Juan José que propuso el tamaño de los paquetes, propuse también los protocolos, también pudimos haber incluido los puertos de comunicación, no lo incluimos, yo consideré que ahí no le agregaba mayor aporte, pero sí el tráfico de subida y bajada fue muy importante y el tamaño de paquetes. Ok, hay unos van ayudando. Sí, Sí, y con lo que usted lee el trabajo relacionado también, usted le va a dar un criterio de por dónde meterse también. Vea que él tuvo la suerte de que cayó como paracaidista en un proyecto de investigación ya no consolidado porque apenas estaba comenzando. No era un proyecto de investigación con mucha trayectoria, pero era incipiente. Pero los profesores tenían además claro y además tenían incentivo porque tenían que hacer un proyecto de investigación relacionado con eso. Entonces, usted se convirtió en lo que se llama una hormiga de investigación. Y lo llamamos hormiga y no es peyorativo, es simplemente es alguien que llega y ya el problema más o menos está estructurado y la persona, si bien es cierto, tiene que clarificar mucho, lo ponen a leer cosas específicas, en realidad tiene la tarea más o menos clara. Ya sabían que Gaby y Juanjo lo que les interesaba era las brechas de privacidad que Internet de las Cosas está generando. Entonces ya ellos ya tenían planteado ese problema de investigación, ¿okay? Pero si no caes dentro de un grupo, ¿dónde conseguís cuáles son los problemas de investigación? Y ahí es donde usted plantea, es en los antecedentes. Por eso es que ustedes tienen que hacer una revisión de literatura, porque no hay otra forma de encontrar problemas interesantes, abiertos y hasta cierto punto novedosos si uno no lee los problemas relacionados y las soluciones que se han dado a esos problemas. Por ejemplo, ahí también para responder, en uno de los artículos hicieron un análisis de consultas de DNS. Entonces, ahí me dio la luz a mí de buscar cuántos dominios se está consultando y buscar cuántos por hora consulta también. Fue un aporte importante. Entonces, ahí mismo, con esa lectura, con ese trabajo previo, le da uno también luz a saber qué meter, qué no meter. Y tal vez usted que, bueno, dice que no, digamos, su carrera anterior no era informática, ¿qué tanto le costó saber? Porque hay que saber un poco de redes, hay que saber un poco de algunos protocolos y de algunas cosas que tal vez tú que para empezar a hacer la investigación tiene que empezar a estudiar y saber cómo hacerlo. ¿Cuánto le tomó de tiempo? Ya digamos, o sea, hay un momento en que usted llega a hacer toda la investigación y ya llega un momento en que se sienta y ya puede empezar a hacer toda la investigación y hacer todos esos estudios, pero ¿cuánto le tomó estudiar eso y poderse acoplar a todo eso? Y gracias a Dios en mi trabajo tengo mucha relación con lo que es la informática y mucho con redes también. No soy experto en redes, pero obviamente tengo cierta ayuda, digamos, o cierto... No es que tuve que empezar desde cero. No tuve que empezar desde cero. De hecho, yo trabajo mucho con Wireshark y con T-Shark, entonces eso me ayudó muchísimo para poder avanzar rápido con el capturador de datos. De hecho, una cosa interesante es que si ustedes logran encontrar un tema de investigación en el contexto de lo que vienen cotidianamente haciendo en sus empresas, tiene muchísimo sentido porque tienen acceso a tecnología
que ya están entrenados para usar esa tecnología, pero también tienen acceso a bancos de información, a expertos, muchas veces, por ejemplo, Adrián, usted cuando estaba haciendo su tesis de maestría, ¿de dónde conseguiste expertos? No los conocí. Sí. Sí. Entonces uno a veces consigue expertos por el director, a veces consigue expertos por la zona de trabajo, por el trabajo. La carta de presentación, trabajabas en el Banco Central, entonces eso es una carta de presentación que en algún contexto para algunos expertos se abre las puertas. Entonces el tema del famoso TEFIA no necesariamente va a salir de acá, ojalá que sí, pero vean que en el proceso uno tiene que ir uniendo como un rompecabezas de cosas de las cuales uno es experto y sabe hacer, cosas que son interesantes y que el mundo lo plantea como un problema novedoso. Vean que aquí Internet de las cosas es una palabra buzzword que se llama, porque apenas está comenzando la investigación. Por ejemplo, usted si quería hacer bases de datos, el nombre solo de base de datos no es buzzword, entonces usted comienza a decir, es que yo quiero hacer ciencia de datos, o lo que quiero hacer es minería de datos, lo que quiero hacer es... Y entonces comienza uno a ver qué es del área que a uno le interesa, qué es lo que está de punta en ese momento. Y entonces utilización de interfaces no tradicionales está de punta en un sector. Deep Learning, por ejemplo, es otro de los buzzwords, y entonces utilizar técnicas de Deep Learning para resolver problemas es interesante. Entonces uno comienza a hacer todo como una mezcla de cosas, hasta que un día, en los lugares más raros, como en la ducha, uno dice, esto es lo que yo quiero hacer, ¿qué? Pero uno pasa pensando mucho tiempo. Está soñando. Pesadillas, sí. No sé si quieren preguntarle más a él. Igual, profesora, para saber si un tema es parte del alcance de TEFIA o es trabajo futuro, eso los profesores son los que lo orientan. No, usted se va a ir dando cuenta cuando no lo puede hacer y lo deja para trabajo futuro lo más que pueda, pero sí es con su director de tesis. Generalmente uno está en comunicación con el director de tesis bastante comúnmente. No se desaparezcan 6 meses y crean que porque ustedes trabajaron mucho el profesor va a estar feliz, porque puede ser que ustedes hicieron mucho y el profesor no le guste nada. Entonces hay que estar continuamente negociando con él en términos de quiero hacer esto, me parece bien. Entonces cuando tienen el visto bueno de él, entonces hacen eso. Me encontré este problema, y eso es lo que ocurre, el estudiante se va, pretende hacer una cosa, se encuentra un problema, entonces se vuelve donde el profesor y le dice, mire, trate de hacer lo que usted quería, pero no funciona en este sentido, o me encontré con este obstáculo, ¿cómo lo resuelvo? A veces el director no sabe exactamente cómo resolverlo, pero sabe por lo menos qué dirección puede orientar una posible solución. Entonces le dice, mire, ¿por qué no experimenta con esto o con esto? A ver qué funciona mejor. Ese tipo de diálogos es súper importante. Y yo no sé, ¿cómo lo hacías? ¿Lo hacías por correo, por teléfono? Comunicación directa con el profe, por correo más que todo, y reuniones semanales. Todos los lunes, de hecho yo sacaba vacaciones mediodía los lunes y me reunía con los profes, con mi grupo de investigación. ¿Durante? Un semestre. Es que él estaba Hasta el cuello. Yo creo que estoy parecido yo. a los 6 meses que tenías, cuando usted llegó a mi oficina casi llorando, Amigos. No, cuando no, ni siquiera. llegué con Gabriela Sí. y llevamos los objetivos. Y como 3 días después presentamos, una semana después presentamos ya una propuesta un poquito más formal. Y usted fue trabajando el tema antes de matricular el curso ese especial, ese de 2 créditos, no sé cuánto. Vea, ese curso que se llama de defensa de FIA, ese curso en realidad se puede matricular solo después de haber inscrito su comité y su tema, no se puede matricular antes. Aquí van a aprender a hacer investigación, luego van a estar solos un tiempo, cuando ya tengan ese director y ese tema y ese pequeño contratito aprobado, entonces ya pueden matricular. Y a partir de ahí comienza la María para... No, eso no tiene nada que ver con la María. La María tiene que ver con su tiempo de permanencia en el programa.
Obviamente todo curso tiene vigencia de un semestre, pero en defensa de TEFIA lo que pasa típicamente es que usted lo matricula, si se gradúa ese semestre, perfecto. Si no se gradúa, se le pone incompleto. Y se queda en incompleto mientras no se le caiga la mayoría de verdad, que son esos 4 años con un año adicional. De hecho, este último semestre yo empecé con la propuesta, no tenía nada de esto. Y empecé a trabajar duro con eso. Se logró. Ahí nos topamos de camino, ¿verdad? Se logró. Sí. No, sí. Con los resultados, es que casi me vendría con la parte de los resultados con las conclusiones. La parte de las conclusiones agrega como la visión del investigador con respecto a los resultados. Los hallazgos. Sí, es metainformación de los resultados. Así como él dijo que es metadatos, algo que describe los datos, las conclusiones es metainformación sobre los resultados. Entonces, ¿qué se puede concluir de esos resultados? Vea que él dio un montón de tablas y cosas así. Pero él lo que dijo, en el fondo de las conclusiones es, no compren dispositivos chinos. Lo dijo más discreto, porque uno en la academia tiene que ser un poquito más discreto. Pero vea que es una de las conclusiones. Otra de las conclusiones que él hace es decir, estos aparatejos se están comunicando con partes del mundo que a mí no me hace gracia que se comuniquen. Porque no parece tener sentido que se estén comunicando con esa gente. ¿Qué? Con Singapur y Sudáfrica. Exacto. Ahora, puede haber una razón, pero digamos que a uno le comienza a entrar en la semillita de la curiosidad de qué es lo que se está transmitiendo, pero él nunca sabe qué es lo que se está transmitiendo porque no desencriptó lo que va a la transmisión. La parte de los alcances. Sí. Trabajo tú. Sí. Pero eso yo no lo veo del todo mal. ¿Qué? O sea, un dispositivo se comunica, me imagino que con sus fabricantes, porque tiene un montón de información que para ellos es importante. Y eso me imagino que hace, quitando el hecho de las cámaras, ¿verdad? Que si lo ven o no lo que pase. Pero eso yo pensaría que es para mejorar los dispositivos. ¿Y qué pasa si ese dispositivo tiene derechos de seguridad y ese de Sudáfrica es una red de secuestradores? ¿Qué hace? No, digo, vea que se lo estoy poniendo. Digamos que usted no es tan importante como para que desde Sudáfrica lo quieran a uno secuestrar. Y si en esa empresa no están utilizando los datos para mejorar los dispositivos, sí, están vendiendo los datos. Están vendiendo las imágenes. Bueno, en ese sentido ahí yo diría, no compre eso. Así fácil. No, pero es que hay que detectar. Pero digamos, Usted no sabe si lo está vendiendo, ¿no? un Smart TV, yo diría que un Smart TV lo que hace es enviar comunicación de datos de cuáles son las aplicaciones que más utilizan, en qué horario es el que más utilizan los televisores, qué es lo que ve, en ciertos países cuál es los datos, la transferencia de datos que tiene, la velocidad de datos, También, etcétera, etcétera, etcétera. sí, tiene la velocidad de datos, ya sabe con qué proveedor de internet está, dónde está, a qué hora llega, a qué hora se va. Si yo soy una droga y busco eso, y busco la hora que usted no está, también, ¿verdad? Hay televisores que tienen cámaras. Hay televisores que tienen cámara para pasarle los canales por medio de gestos, otros que tienen micrófono también, entonces me ven, me escuchan, qué hacen con mis conversaciones, me escuchan, qué hacen con el video mientras estoy frente a tele. Todo el XS que manda Es la programas. Sí, no, lo que pasa es que cuando inicia esto la inteligencia artificial es bien complicado. Y Big Porque, Data, por ejemplo, Big Data también. Big Data, porque entonces puede identificar, por ejemplo, ciertas características mías y dependiendo de los programas de televisión que yo veo, pueden presumir qué tipo de posible votante soy. Pueden mandarme propaganda diferenciada, eso es lo que hizo Donald Trump. Pero es que, digamos, un dispositivo que tenga acceso a internet es un hecho de que todos los datos que tenga ese dispositivo van a ir hacia algún lado. Y a menos que uno construya sus propios dispositivos, ¿qué más da? Y si ustedes están, digamos, quisquillosos de comprar un cortafuegos y ya no manden más información, ¿viste? Pero es que es algo que no se puede evitar, digo yo, ¿verdad? No se puede. Lo que pasa es que nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad. Como científicos de la computación tenemos que alertar de cuáles son las brechas. No podemos hacer nada, cada persona compra lo que quiere. Sí. Pero desde la universidad deberíamos tener información para el consumidor en términos de decir
de recomendar, por ejemplo, este parece ser un dispositivo con la misma funcionalidad que este, pero que tiene menos problemas de riesgo. Eso es lo que, ese es el proyecto que queremos hacer. Envío información a Estados Unidos, pero también envío a Europa, China, Singapur, Corea. Sudáfrica, Corea, sí, porque hay tantos países, porque no solo un lugar y listo. Y que digamos, los que producen no alertan al que compra de que eso está ocurriendo. No hay disclosure de hacia dónde van tus datos y cómo se usan. Y yo como usuario, todo mi derecho pregunté, no dice. Y además, si existiera algo, estaría en un documento de 18 páginas, a una letra así chiquitita, que nadie se lo lee. Pero sí es interesante que las personas tomemos conciencia. No, pero de hecho en Estados Unidos hace, no sé, creo que en el 2011, con ese muchacho, Snowden, que él dijo que sí, que era un hecho y que los dispositivos se activaban, las cámaras se activaban y la CIA y tenía un montón de departamentos que analizaban todo ese tipo de datos. O sea, eso es un hecho. Sí, de hecho, durante la investigación ahí también tocamos un artículo de Apple, de los teléfonos, que la CIA le había pedido a los fabricantes que le dejaran una brecha para poder investigar teléfonos. Cuando ya la generaron en Apple, les dijeron, no, ya no la ocupamos, ya lo hicimos. Preguntas de curiosidad rápidamente. ¿Sí puedes saber cuántos dispositivos hay en la casa? Sí. Tenemos 5 teles, 10 teles, 2 teles. Ah, bueno. Sí, no sé. ¿Se acuerda la pregunta que yo le hice? No, sí, porque parece que no. No recuerdo. Con respecto a los gráficos. Ajá. Póngase los gráficos. Los de NES. Sí, los que tienen el eje izquierdo diferente. Vean que es interesante, él cuando plantea a qué países van los diferentes dispositivos, después pone un único gráfico donde los pone todos juntos. Cuando habla de los paquetes, todos tienen el eje igual, porque todos son la sección A, B, C y todos son porcentaje. Entonces todos esos gráficos son comparables. Cuando usted ve estas curvitas, las de más altas unas que otras, todas tienen el mismo eje aquí y tienen los mismos ejes aquí. Entonces son gráficos que usted los puede sobreponer y los pone sobrepuestos aquí. De hecho, parte de lo que yo hubiera sugerido, pero ya era su ley, si hubiéramos hecho una predefensa, es que si ustedes se dan cuenta, esto es dificilísimo de interpretar aquí, voladísimo. Y con el rato que usted dura hablando, uno trata de ver, ay madre, el azul es el Foscam, el rojo es el baby, y cómo compara. Entonces generalmente uno cuando hace estos gráficos lo que usa son los esquemas que ofrece, bueno, Excel o lo que sea, que son de gradaciones de color. Porque si usted pone degradaciones de color y no un poco de colores, sabe que el que está aquí es el más oscuro y el que está aquí es el más claro. Entonces, en forma automática casi es más fácil de entender el cambio. ¿No ven? Son trucos de cómo hacer esto más fácil para visualmente. Siga. ¿Eso está bien? ¿Sí? Estas. Sí. Fíjense en este es más o menos similar, salvo los días que son en fechas diferentes. Pero ¿qué pasa con este? Este va de 0 a 300. Este va de 0 a 350, está más o menos parecido en el eje. Ahí ya va de 0 a 450. Entonces, una barra aquí no es equivalente a una barra en el otro, pero todavía no están tan distorsionados. ¿Qué pasa con el otro? ¿Lo ven? ¿Y a usted le parece que este pico es parecido a los picos otros? Si usted al final hubiera sobrepuesto todos los gráficos, le aparece que algunos dispositivos apenas se mueven aquí y que este es el que más se mueve, pero no lo ves tan obvio si no te estás fijando en este eje de aquí. Y el siguiente, no había más. Este es todavía peor. Vea que usted aquí hizo, miren qué diferencia. Y aquí todos dicen, sí, claro, eso es lo que más se diferencia.
el eje que uno está utilizando acá, usted lo que está haciendo ahí se llama mintiendo con estadística. Porque nos está dando una percepción de que en este chunche hay muchísima variabilidad, cuando en realidad, en comparación con los otros, ese es el más estable. No está mintiendo porque está poniendo los números en la escala. Claro, pero usted se da cuenta de eso. Ah, bueno. Pero él se puede- No, él no está mintiendo. Es decir, la gracia de mentir con estadísticas es decir la verdad, pero manipular a la audiencia. Y entonces, ¿cuál sería la forma correcta, digamos, de equiparar esas okay, escalas ahí? O usas la mismo estándar, Pero por ejemplo... pero entonces perder los detalles. O hablas aquí y decís, miren, fíjense que este eje es mucho menor y por lo tanto esta variabilidad no es comparable a las otras variabilidades. Y al final sobreponer todos, por ejemplo, como hizo con nosotros. O, como dicen Sí. en paquetes, que en realidad no usé la cantidad de paquetes, Sí. porque me voy a comprar 11 millones de paquetes contra 300.000, ¿verdad? Utilice porcentajes. ¿Sí? Entonces, pero ahí no tiene, la unidad no es porcentaje. Aquí sí trabajamos con porcentajes. Pero ahí lo que tendrías que haber hecho es un gráfico donde los superpones todos y ahí al final sabes claramente que hay unas cosas que están chiquititas aquí y muy rectas y hay otros que sí brincan por el número de consultas. ¿Ya? Ok, a pesar de que es una trampilla, digamos, o se usa eso, digamos, sí. Si usted está en la nación, sí. No, de hecho, para eso se usa. Si la nación lo que hace es típicamente magnificar los fenómenos, porque lo que tiene que hacer es generar una noticia. Vender. Aquí en la academia se supone que uno no hace eso. Y entonces, por ejemplo, cuando usted vea este rango, pásase al que usted dijo que eran radicalmente diferentes. Porque aquí estamos hablando de 6 millones. Ajá. Siguiente. 6 millones, ahí todavía estás en el mismo, ahí estás en 4 millones, ¿ves? Entonces, esta diferencia se ve más grande, pero si la pasas a 6 millones, se achica. ¿No ven? Es una cuestión de percepción. Y él no está mintiendo. Pero a nosotros nos da la impresión de que ciertos fenómenos se comportan diferente a cómo se comportarían si todos estuvieran en el mismo rango. Y de paso, Excel hace eso. Excel manipula el eje para magnificar las diferencias. Entonces, uno tiene que forzarlo a que el eje sea igual si quiere comparar fenómenos. ¿Y eso que hizo es válido quitar el máximo? Sí se puede hacer, pero Yo me acuerdo que quitar el máximo. de hecho, Lo mencioné. sí, pero yo no hubiera hecho diferente, pásase otra vez. A los máximos. Sí, donde estaba el máximo. Vea que usted dice, yo quité el dato del 24, pero usted aquí no dejó un blanco. Entonces usted aquí, yo no sé qué hizo porque no lo quitó. Lo que hizo lo promedió o puso un valor neutral. Tiene que haber dejado como un huequito. En realidad sí hay un huequito que tampoco se percibe. Pero ve que raro. Sí. ¿Dónde está el huequito? No, se suma, o sea, se une con el 25. No, para dice que quitó el 15 y el 21. Bueno, el punto para el 21. bueno, entonces sí fue el 15 y el 21. Sí. Ok. Entonces sí. Ahí sí está, ahí sí no está. Pero yo hubiera preferido dejarlo en blanco y dejar el huequito. Bueno. Sí. Porque Esta no es la del 24. Sí, esa es la del 24. Pero si es Pero aquí válido. está, ¿lo ves? Sí. Que aquí, al poner, aquí no estás quitando el 24, lo que estás haciendo es dejando el mismo dato que venía histórico, sustituyendo uno por otro, y eso sí nosotros. No, lo que hace es que une el Sí, Bueno, nosotros 2 días es como el 25, digamos. sí, pero es mejor. Vea, Sí. vea, es porque así uno no manipula un poco la audiencia. Pero usted aquí, si esto, ¿cuántos de ustedes lo leyeron? Es que es muy difícil de tener todos los detalles. Entonces, entre más gráfico esté el gráfico, digamos, es más fácil. Sí, estadísticamente válido es quitar el máximo y el mínimo, ¿verdad? Sí. No, depende, hay que justificar. Eso se llaman outliers. Y eso lo vamos a ver al final del curso. El puro final del curso vamos a hablar cómo se manejan los outliers. Vean que la ventaja de ver esto es que vieron todo el proceso desde
objetivos, esto, el otro, y hasta los resultados y conclusiones. En este curso ustedes no van a llegar a hacer entropía, van a llegar a escribir la propuesta. Entonces, pero tienen que tener una noción de hacia dónde van y por qué van con ese nivel de formalidad haciendo la propuesta, porque es casi como un contrato de lo que usted pretendía hacer. Ese contrato, eso es más o menos vinculante dependiendo de qué nivel estás. Si estás a nivel de doctorado y lo defendiste ante un tribunal, es totalmente vinculante. Si usted ofreció que iba a usar 5 y no encontró el quinto, tiene que negociar con su tribunal porque se lo van a cobrar. En los CFIAS el contrato es menos riguroso. Y además es un documento más chiquitito y no se defiende ante un tribunal, sino que es un documento de referencia simplemente para medir si el estudiante tiene una remota idea de dónde va. ¿Qué? Pero después en la presentación hay que decir que no se cumplió esto y esto y esto. Ah, sí, sí, claro. Pero no, nadie va a ir a leer tu contrato en un TFIA. En una tesis te van a sacar el contrato. Porque va, el mismo tribunal que te lo defiende, la propuesta defiende la tesis. Y créanme que tenemos memoria de elefante. ¿Sí? Por ejemplo, yo me acuerdo, ahora acabo de recibir una tesis, y lo primero que dije es que no incluyó lo que yo le pedí. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque me acuerdo exactamente que se lo pedí por algo. ¿Qué? Ahora va a tener que enfrentarme. Salado. Créanme que si yo les digo algo, háganme caso. Háganme caso por algo que estoy diciendo ese algo. Porque si no, ya el estudiante está perdiendo. O hace referencia, en el documento dice, me pidieron hacer esto y sin embargo es imposible de hacer por eso. Y eso es válido. ¿Qué? Pero desechar cosas no sirve. ¿Quién la dice y lo olvida? Yo supongo que, digamos, bueno, el profesor ya sabrá en qué momento ya la propuesta es suficientemente madura como para... O sea, no es como que el profesor, vamos a ver cómo lo digo bien, o sea, como que no lo va a mandar ahí a lo que ya lo termine, digamos como que el estudiante diga, uy, sí, ya, yo creo que ya está listo. Ok, hay profesores de profesores en esta vida. Usted no se da cuenta de eso. No, ya es todo contexto. Pero uno pensaría que, digamos, okay, uno siempre trata de ayudar a las demás personas como para que... La mayoría, por lo menos. Hay profesores y profesores de todas las... No, hablemos en positivo. Hay profesores más necios y profesores más relax. Para no decir que son buenos o malos, es simplemente su nivel de estrés con respecto a un trabajo varía mucho. Entonces, hay profesores como yo, que yo prefiero realmente mortificar al estudiante cuando es mi estudiante, antes de que vaya a defender. Y cuando va a defender, yo sé que ese estudiante puede estar muerto de la risa. Es más, yo le digo al día siguiente, usted venga relax, no le va a pasar nada. Yo le garantizo que no le va a pasar nada, ¿ok? Porque ya lo he jodido suficiente como para que no salga nada diferente en la defensa, como para que ella vaya a tener problemas. Pero además, para cuando mis estudiantes defienden, ya ha habido predefensas con las personas que yo considero que pueden sacar sorpresas. Entonces ya el estudiante va súper preparado. Por ejemplo, Gaby Barrantes y Juanjo no lo van a dejar defender sin más una predefensa. Y este tipo de presentación no surge de la nada. Es decir, surge, bueno, a menos de que uno tenga una habilidad natural para hacer presentaciones, surge de varias iteraciones. La que van a ver la próxima semana, que es la del mes pasado, surge de no sé cuántas predefensas. Pobre Luis, yo creo que predefendió como con 8 personas, porque estaba realmente queriéndose garantizar que todo le saliera bien. Y entonces, generalmente las presentaciones evolucionan desde una presentación muy textual, que es casi como las presentaciones típicas que uno ve, que son bullets con puntos y texto, a una presentación cada vez más visual, donde en realidad es una guía para lo que usted quiere contar. ¿Okay? Pero esa evolución requiere esfuerzo. Yo he tenido
experiencias del tercer tipo que yo llamo, de pobres estudiantes, donde el director no se preocupa por hacer una predefensa. Le dice, preparen una presentación. No revisa esa presentación. Y cuando aparecemos los demás profesores decimos, ¿y esto? Es más, yo conozco a una persona que la tuvimos que dejar en la presentación de la propuesta. Porque la muchacha llegó aquí y en 10 minutos terminó. Pero vean que cuánto tiempo tomó, porque tiene que llegar a un cierto nivel de profundidad en muchas cosas. Esta pobre estudiante llegó y en 10 minutos había terminado y todos nos quedamos viendo, ya terminó. Y comenzamos a hacer preguntas y la pobre mujer no podía contestar. De hecho, lo que tenía, en ese caso me acuerdo, tenía un contexto, una justificación, unos objetivos, un trabajo relacionado y un marco teórico. No, perdón, los objetivos no estaban. Estaba el contexto, la justificación de que era interesante el tema, trabajo relacionado y marco teórico. Y yo le decía, no, el objetivo, no, era la propuesta. Y yo no le decía, y con todo esto, porque eran como 200 páginas. ¿Hasta dónde llega la propuesta, profesor? Hasta aquí. Hasta donde te lo digo. Aunque usted no crea. Entonces, esta pobre muchacha había hecho un trabajo como 2 años, había resumido marco teórico por miles y antecedentes por miles, y uno le decía, ¿y qué quiere hacer? ¡Ah! Y uno le decía, ¿pero cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que va a hacer con todo esto que usted sabe? Ah, no sé. Pero estaba malísima. Claro. No, por eso le estoy dando ese. Digamos, a eso voy, porque tal vez uno como estudiante. ¿Pero por qué está llevando este curso? Ah, pues. Es decir, porque no queremos que nunca en la vida vuelva a pasar. Se está llevando este curso porque el que se va a empoderar de su investigación es el estudiante. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo les voy a decir, si usted le entrega un documento a un profesor, le dice, revisa. Y el profesor, digamos que se dura 15 días, y se lo devuelve, y usted comienza a ver, y no hay una sola sugerencia. No se lo leyó. No se lo lleva, ¿verdad? Porque no importa cuán bueno esté su documento, siempre hay posibilidades de mejora. Por lo menos sugerencias. Sugerencias de haga esto diferente, algo. O incluyale esto. O incluyale esto. Entonces, si usted ve su documento y no ve esos elementos de análisis del director, mejor salga huyendo. Mejor sufrir al inicio y no sufrir al final. Claro que sí. Porque usted necesita esa retroalimentación, esa es importante para poder sobrevivir. ¿Y si se puede salir huyendo, no? Sí, claro. Yo cambié mi tesis, que mi director de tesis doctoral en Estados Unidos. Claro. Fui valiente. Y les voy a contar por qué la cambié. Resulta que yo tenía un hindú, que era mi director de tesis, supuestamente, con el cual yo trabajaba como una loca. Y ya llevaba como 1 año trabajando con él. Y le toca defender su tesis a una pobre chinita que llevaba 6 años trabajando con este señor y llegaba a defender su tesis doctoral. Entonces ahí sí todos los estudiantes íbamos siempre a todas las defensas para aprender. Aprender del proceso, aprender de los temas y aprender de los profesores. Y esta pobre chinita presenta y ni siquiera los miembros de los lectores, sino que alguien del público hace una pregunta. Y era una pregunta súper brillante. El profesor que la hizo había entendido perfectamente la presentación y le estaba haciendo una pregunta horriblemente difícil de contestar. Pero la chinita, como estaba nerviosa, ¿verdad? En ese momento uno medio se le ocurre, medio no se le ocurre. Pero la gente que está sentada ahí no tiene esos nervios. Entonces sabe si es contestable o no. Incorporándome a mí, yo podría haber contestado esa pregunta. Y el director de tesis, en lugar de ayudarle a la chinita, la hunde. Y la chinita se queda. Y no hay comodines, no hay nada. Y yo dentro de mí dije, y yo voy a trabajar tantos años con este señor, que si por casualidad a mí se me nubla el pensamiento, no me va a defender su abuelo.
Porque si yo podía contestar desde ahí, para el director de tesis tenía que haber sido mucho más fácil de responderla. ¿Y se vale? ¿Qué? ¿Se vale que la defienda? No directamente, pero no tiene muchos medios. Es decir, usted vio que esto, bueno, a veces establecen hasta diálogos y alguien dice, si el estudiante no lo ve patinando, uno puede mandarle la tabla de salvación. Pero digamos, pero no es que por una, profe, ¿Qué? no es que por una pregunta de esas así, como digamos No. alguien que sepa muchísimo, que le haga una consulta o algo así y uno no sepa contestar, es como que No. ya... No, en ese caso fue culpa del director que la hundió. La hundió porque comenzó a él a realmente preguntarle cosas y todo el público se comenzó a dar cuenta que ella no tenía dominio en algunos temas. Pero era porque él no quería darse el agua de que él era el que era el malo, sino que era la estudiante la que no sabía. Entonces, vean personalidades de personalidades. Entonces, nuevamente, ustedes tienen que tener mucha química con su director. Para que no le echan la culpa a él, entonces le echan más culpa a la estudiante. Ya usted me entendió, ¿sí? Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de que yo con ese señor no quería trabajar, porque de ahí me podía pasar a mí también, es que cualquiera le puede pasar. Entonces, hay profesores que, digamos, saben mucho, pero a veces con los cuales ustedes no tienen química de trabajo. Por ejemplo, yo soy neurótica del tiempo. Si yo necesito entregar algo para dentro de 15 días, ojalá tenga para mañana, para tener 14 días para no preocuparme. ¿Qué? Yo trato de hacer las cosas lo más pronto posible. Hay gente que deja todo para última hora. Entonces, cuando a mí me toca un estudiante que deja todo para última hora, y yo siempre quiero todo para el primer día, créanme que son Difíciles momentos. muy difíciles. Sí, porque tenemos formas de enfrentar, digamos, la planificación de tareas diferentes. Pues yo tengo una pregunta. Sí. En ese momento que nos dicen a todos salgan Ajá. para liberar a ellos, por ejemplo, ustedes profesores, Sí. ¿qué en sí se hablan y qué es lo que los lleva a tomar la decisión de que es un TEFIA con honores, que es un TEFIA nada más aprobado? ¿O qué hace que se quede? Sí, o Sí. qué hace que se quede, claro. Ya. Y no sé, las diferencias entre los profesores, ¿cómo se manejan? Profe, y también qué pasa si uno se queda, si uno puede hacer otro tipo. No, de hecho, si uno se queda, tiene derecho a defender 2 meses. Bueno, tiene derecho a una segunda defensa. Eso nunca lo Y dije. el tribunal. No, el reglamento lo dice. Si no, no lo podemos hacer. Si se lee el reglamento, el CEP sí lo dice. Y el tribunal establece a qué plazo. Por ejemplo, yo estuve hace poco en un estudiante, no de aquí, sino del Logopo, se quedó. Y se le dio 1 año de tiempo para hacer la próxima defensa de Un año. propuesta. O sea, tenía que mejorar bastante. O Se sea, entendió exactamente. Cuando uno le da 1 año a uno es porque la cosa anda lejos de estar. Pero a veces se le da 2 meses. No, pero como una persona llega a estar lejos en una presentación, si ya tuvo un profesor guía, ya tuvo... eso es lo que yo le decía, que cómo no... Es la directora de eso soy yo. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo, no quise escuchar nunca. Hay gente que no compara. Pero ¿Qué? eso era lo que yo le decía, que tal vez el estudiante quiere ir ya, listo. No, pero es que hay gentes de gentes. A nivel doctoral, cuando un estudiante se oponga, uno le dice, mire, no vaya por ahí, mire, que esto no es suficiente. Y se lo digo yo, y se lo dice el lector, y se lo dice el próximo lector. Y no hay forma, porque él es alguien de muy alto, de la superior, y él sabe lo que está haciendo. Y uno le vuelve y le dice, mire, es que todo esto no es suficiente, vea que tiene que, y no cambia nada. ¿Y qué hace uno? Lo manda a la defender. Y eso fue que la tira esa agua, Aprenda poco golpes, ¿sí? Esa persona puede cambiar de tema necesariamente. Sí, puede cambiar de directora. Puede hacer lo que quiera, ¿me entiendes? Pero tiene que ser una propuesta nueva, entonces. ¿Vale? No, depende, no, porque en ese caso se le dieron nuevamente sugerencias de cómo, qué tenía que incorporar para que fuera aceptable y se le dio 1 año de tiempo y lo podemos acompañar nosotros o lo puede acompañar cualquier otro. Yo se lo dije. No fue suficiente. Pero, ¿Qué? bueno, por lo menos acá en la UCR, ¿cuál es el promedio de deserción de una defensa de tesis? No, es bajísimo. La cantidad de gente que pierde eso es
súper baja. Te puedo decir, no llegan a 5 de toda mi vida. Es que son casos muy patéticos, es que es patética esta vida. No, generalmente el profesor sí entra y mide sus posibilidades, porque no solo el estudiante se queda, es que va en juego el nombre del director. Sí, por eso. Sí, por eso el director no va a tratar de que no le ocurra nada al estudiante. Pero el profe, ¿qué se habla en ese momento? Vea, es muy fácil. Se habla de casi cualquier cosa, es muy libre. Por ejemplo, cuando yo defendí mi tesis doctoral, que tenía 7 meses y medio de embarazo, mi tribunal se fue y duraron como 2 horas hablando. Y yo dije, no, mira, y yo tengo que ir mañana para Costa Rica, más o menos, me van a pedir tantos cambios que yo me voy a quedar aquí de por vida. Y yo estaba realmente preocupada, estaba afuera, porque a uno lo dejan afuera, y ellos hablaban y hablaban, y no puede uno escuchar, y sigue. Se estaban tomando el café. Y entonces cuando ya me dejan y me dicen que me gradué y con distinción, lo que pregunté yo dije, ¿qué diablos estaban hablando ustedes? Esto estaba súper interesante y entonces queríamos ver cómo se podía ampliar para que otros estudiantes pudieran hacer. Y decía, ustedes casi tienen un niño aquí. No tienen calidad y la pobre mujer embarazada. Pero bueno, ese es un caso, digamos, extremo. Generalmente cuando la defensa es fluida, y usted lo va a ver no en términos de su presentación, sino en términos de las preguntas. Si usted ve que le preguntan, y usted contesta, y de repente el comité le manda un piropo, y no hay nadie que le hace preguntas agresivas, o no le dice, mire, lo que usted contestó no tiene ni pies ni cabeza. Si no pasa nada de eso, Usted pasó. es muy alta probable que usted pasó. Otro escenario que nadie le pregunte nada, eso es malo. No, porque siempre tenemos la obligación de preguntar. Eso es parte del protocolo. Todo miembro del tribunal tiene que preguntar por una sala. Aunque sea, ¿qué haría usted diferente si fuera? Esa es la pregunta cuando uno no sabe nada de lo que está haciendo el estudiante. Está todo muy bien, pero ¿qué mal haría? Esa es la típica pregunta cuando uno no sabe qué preguntar. Entonces, ahí se discute la parte de se pasó o no. Pero como te digo, si no hay preguntas raras o nadie se queda si no hay un zafarrancho en la defensa, digamos. Si hay un zafarrancho en las preguntas, asusta. Pero si no hay algo violento ahí es porque usted va a pasar. ¿Qué? Ahora, ¿qué pasa entre graduación corriente y distinción? Y eso sí es más complicado, porque ahí tiene que ver con cómo se compara su TEFIA en relación a los otros TEFIAs. Y eso va a depender de muchas cosas, va a depender del tribunal, cuánta experiencia tiene, y cuántas otras tesis conoce, y qué criterios, digamos, objetivos se miden. Novedad, si cuán novedoso es lo que plantea, y la solución que plantea, cuán complejo es de llegar a esa solución, porque hay TEFIAs que son más sencillos de resolver que otros. Entonces un TEFIA muy sencillo de resolver, digamos que difícilmente va a tener distinción. Uno que se ve más complicadillo y que además la solución se ve más ingeniosa y que además la presentación se ve más estructurada y más bonita. Todo eso hace que uno lleve a que le den distinción. ¿Y qué pasa si hay diferencias? Digamos, usted dice, Fabio expuso lindísimo, Es unánime. con honores. La distinción se da por unanimidad. Todos tienen que estar de acuerdo. Si solo uno no dice, Está cerrado. ¿Qué ventaja hace para graduando si es con distinción o no? De ahí, que le cobra, sí, el título lo dice, le dan doble título, graduación de honor, y no le cobran, hay un derecho de graduación, entonces no le cobran eso, pero no debe ser mucho. Eso no es el incentivo, es tener la graduación de honor y que lo puedes usar para siempre en el expediente. Ahora, la graduación de honor tiene dos elementos, es la distinción en la defensa y tener un promedio superior a 90, ¿verdad? Entonces, si tenés uno pero no el otro, no tenés graduación de honor. Eso es. ¿Qué? No. Bueno, sí, pero no. Es decir, el porcentaje de gente que tiene graduación de honor es relativamente alto en posgrado. En pregrado es casi imposible. Porque en pregrado, con solo que perdas un curso, ya no tenés derecho a graduación de honor.
Yo me acuerdo, yo tenía un promedio de 95 casi en computación. No me gradué con graduación, ¿verdad? Porque había perdido un curso. Ay, macroeconomía 1. Esos cosas nunca se olvidan. No. No, pero es que esa No, macroeconomía, ni siquiera era matemáticas. Yo tenía en los cursos de matemáticas 10. Y me quedé en un curso de macroeconomía y solo por eso no tuve graduación. Son reglas. Mi hija, por ejemplo, en economía, tenía un promedio de 89.9. Y dice, mami, esto no se redondea. No se redondea. Entonces, son reglas. Ahora, lo más importante es pasar. Y lo más importante es no sufrir en el proceso. Entonces, es mucho mejor en las predefensas. Por ejemplo, una vez, un estudiante de doctorado hace poco defendió. Y la predefensa, los 5 lo hubiéramos dejado en la predefensa. Y eso que había hecho un trabajo increíble, pero la defensa estaba tan mal planteada que se hubiera quedado en el examen. Pero después de la predefensa, la defensa que hizo estaba tan bonita que tuvo distinción. Es una cuestión de esfuerzo, de esfuerzo en... Una buena propuesta da un buen factor para tener un buen día. Sí, sí, claro. Sí, entre mejor definida está la propuesta, más fácil de hacer que te piden y más fácil es que el tribunal se quede tranquilo. Si usted tiene unos objetivos ambiguos, se va para su casa y no sabe ni cómo hacerlos. O si tiene una metodología no muy bien definida, se va para su casa y usted puede llegar y decir, para hacer esto, yo me voy para el sur. Y los profesores creyendo que usted va a ir para el norte. Entonces, por eso es que somos tan necios en la metodología, sobre todo. Que nos diga qué es lo que quiere hacer con los objetivos y la metodología, cómo lo va a hacer, para que entonces se vaya y haga lo que realmente creemos nosotros que debería hacer. Y ahí es donde se puede afinar el camino. Ah, sí, sí. Todo el tiempo se está afinando. A ver. Esto es un proceso iterativo. Si quieren, descansemos un rato y después venimos un toquecito. O